A continuación, aquí tenemos a Diego Díaz, pertenece al colectivo, bueno, el dueto de La La Lab. La La Lab se compone por Clara Bog y Diego Díaz, aquí lo tenemos, y que, bueno, ellos, su actividad creadora como parte de un proceso de investigación que mezcla y contamina el arte contemporáneo con el juego y los espacios lúdicos. Como podréis ver a continuación, sus últimos proyectos se han centrado en la creación de estrategias que redefinen el concepto de espacio público y activan la participación ciudadana mediante resortes y mecanismos tanto conceptuales como tecnológicos. Bueno, a continuación os dejo con Diego, que bueno, es fantástico su trabajo y nada, que lo disfrutéis. Bueno, hola. Muchas gracias al colectivo de Carpe Diem por habernos invitado. Para nosotros es una alegría pues el estar aquí presentes y poder participar en estas jornadas, ¿no? que nos parecen tan chulas y que, bueno, al fin y al cabo nos sentimos muy cerca y muy cercanos al contexto de estas jornadas, ¿no? La manera de planteamiento y demás, por lo cual nos sentimos muy a gusto, ¿no? y muy contentos de que este tipo de debates y de planteamientos existan en la actualidad, evidentemente, y que tengan, como podemos comprobar y ver día a día, pues más fuerza, más vigencia, ¿no? Debido a un montón de factores, pero sobre todo también al interés y a la alegría y a la fuerza ya de gente como ellos, ¿no? Que hacen que cosas como estas puedan suceder, ¿vale? Entonces, pues nada, es de agradecer enormemente. Bueno, Clara no ha podido venir, está trabajando, yo sí que he podido venir, entonces, pues bueno, deciros que somos un colectivo, la otra mitad no está, por desgracia. Si ella viniera, seguro que la charla sería mucho más interesante. Yo voy a intentar hacer lo que pueda. En cualquier caso, bueno, si queréis pararme en cualquier momento, hacer comentarios, preguntas o lo demás, sería mucho mejor para todos, me imagino, porque si no, estar una hora entera escuchándome, pues igual puede ser un poco agobiante y aburrido. Así que vosotros mismos, ¿no? En vosotros va, vosotros decidís cómo queréis que esto suceda. Vale, esa es nuestra web y este es un poco el título de la charla que hemos planteado, ¿no? Ciudad de interfaz, creación artística, porque nosotros nos definimos como artistas, venimos del arte, de las nuevas tecnologías. Clara y yo estudiamos en la Facultad de Bellas Artes, la que tenéis aquí al lado, hace ya unos cuantos años. Desde entonces, pues seguimos desarrollando nuestra actividad artística, siempre también más o menos vinculados al contexto del arte y la tecnología, que es donde nuestros proyectos se han desarrollado. Entonces, nosotros siempre nos interesa pues lo social, el espacio público, la esfera pública, el arte y la tecnología y la implicación ciudadana, ¿vale? Entonces, bueno, nuestros proyectos son distintos a los que habéis visto en la presentación anterior, pero yo creo que más o menos de un paraguas que pueden ser abarcables, ¿no? Y que pueden estar relacionados, ¿no? Bueno, la primera cuestión, un poco voy a hacer una pequeña introducción así más o menos conceptual o sobre cuáles son nuestro contexto, y luego os voy a presentar una serie de proyectos, ¿no? Que hemos seleccionado de muchos de los que hemos hecho últimamente, bueno, desde que empezamos, la verdad, relacionados un poco con el espacio público, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco dentro de este pretexto o contexto, ¿vale? Siempre planteamos un poco la cuestión de la relación entre sitio y lugar, ¿no? En cómo entendemos el espacio, ¿no? Lo de allí fuera, el exterior, como un lugar propio, un lugar que conocemos, un lugar al cual le tenemos un afecto o en el cual suceden experiencias, o un sitio en el cual simplemente pasas por él, no lo utilizas, no te relacionas, no te identificas, ¿vale? Es una cosa agria, agreste, bueno, no agreste es una palabra muy distinta, pero que es una cosa que es muy exterior o muy lejos de nosotros, ¿vale? Entonces, dentro de esta cuestión, ¿no? de esta reflexión en torno al espacio público, cómo queremos que el espacio público sea o cómo nosotros nos relacionamos con el espacio público, ¿vale? Podemos entender que también el espacio público es un espacio donde se produce la diferencia y donde compartimos la diferencia y donde se producen tensiones y donde se producen conflictos, ¿no? No es simplemente el espacio donde yo voy a jugar y a pasármelo bien, ¿no? Es un espacio de reflexión, de relación, de discusión, ¿no? De análisis, y también donde lo político y donde lo social, de la lucha ciudadana y donde los conflictos se suceden, ¿no? Entonces,
tenemos que tener en cuenta un poco también todos estos abanicos, ¿no?, de posibilidades, este paraguas que es muy amplio, ¿no? Bueno, entendiendo el ágora como aquella imagen utópica o aquella idea de lugar diseñado y concebido, ¿no?, para que la sociedad o la ciudadanía se relacione y donde la supuesta democracia tenga lugar y donde nosotros podamos comunicarnos libremente y discutir, como comentábamos y demás, ¿no?, a veces que hacer relaciones personales y encontrar relaciones afectivas, no solo entre nosotros, sino también con el espacio, ¿vale? Pues luego llegamos a que, bueno, en el transcurso de los tiempos, pues evidentemente la planificación urbana y el urbanismo, vosotros que sois de arquitectura lo sabéis mucho mejor que yo, pues ha habido pues diferentes planteamientos urbanísticos, diferentes concepciones, diferentes zonificaciones y diferentes mallados y estructuraciones de la ciudad. No sé si se oye bien, ¿no? ¿Me estoy pegando mucho o no? Bueno, diferentes estructuras de la ciudad, ¿no? Eso nos habla mucho, por ejemplo, podéis ver el plano de Toronto abajo, que es una cosa totalmente cuadriculada, al plano de Barcelona o de Copenhague o, por ejemplo, de Roma, ¿no?, en el cual es una cosa mucho más estructurada, mucho más, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista aéreo, pues se ve perfectamente. Eso nos habla mucho también del carácter de la ciudad, del carácter de los habitantes y del carácter del tipo de acciones y de propuestas que tú puedes desarrollar en ella. Evidentemente, mirad Nueva York, qué cuadrícula más perfecta tiene, ¿no?, la Gran Manzana de Manhattan, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos primeros síntomas, ¿no?, que nos describen ya el espacio público, el urbanismo, intervienen en la ciudad, ¿vale? Nosotros nos gusta hablar o siempre comentamos, bueno, ese aspecto que todos conocemos y sabemos que es la crisis del espacio público, ¿no? Hay diferentes factores que vienen desarrollándose desde hace un montón de años y que aquí estaban simplemente anotados, ¿vale? Los conocéis y tampoco vamos a ir, porque a nosotros nos interesa más presentar nuestros proyectos. Esto simplemente es un poco, ¿vale?, para contextualizar. Pues tenemos la zonificación, ¿no?, la ciudad de qué manera se va dividiendo en áreas específicas para usos, evitando que otros usos se hagan en otras zonas, la privatización del espacio público, el corporativismo, la ocupación del paisaje, bueno, la inseguridad ciudadana o la sensación de inseguridad ciudadana que va relacionada con el aumento de los sistemas de control y de vigilancia, la regulación, mercantilización, la espectacularización de la ciudad, bueno, ahora veréis un poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un espacio que está secuestrado, un espacio público secuestrado o raptado, ¿no?, por así decirlo. O sea, todo este tipo de características, ¿no?, de usos, no, o sea, perdón, de efectos, de acciones, síntomas, hacen que el espacio público nos encontremos, como lo conocéis, porque somos de Valencia, espacios, ¿no?, de la ciudad habitada a la ciudad transitada, ¿no? Entonces tenemos un espacio que está diseñado para ser transitado, no tiene ningún sentido porque aparte ni puedes, apenas hay bancos, no es un espacio donde puedas tener zonas sombreadas, donde esté diseñado para que allí sucedan cosas, más allá de espectáculos o de eventos que se organicen para un momento específico, no es un espacio para ser habitado, ¿no? Ahí conocéis, ¿no? Es un espacio donde es un espacio de espectáculo y de ficción, ¿vale? La gente va allí a hacerse bodas, lo sabéis perfectamente, todos hemos ido allí a enseñarle la ciudad de las ciencias a la familia cuando viene a visitarnos o a los amigos que vienen de fuera a visitarnos y te encuentras siempre las fotos de bodas, ¿no? Entonces dices, vale, pues ya sabemos que aquí la gente le gusta venir a hacerse bodas. Pues nos ha salido un poco cara el escenario, la verdad. Bueno, la ciudad replicada, ¿vale? Elementos urbanísticos que se repiten en todo el mundo, ¿vale? Tenemos este señor que se dedica a hacer pues una serie de objetos arquitectónicos escultóricos que son muy similares en distintas ciudades, porque es una marca estética, es una marca de la casa y se repiten. Entonces, pues tú te encuentras con una réplica del edificio, ¿vale?, allá donde vayas, básicamente, igual que la réplica de los puentes, ¿vale? Bueno, y luego tenemos espacios de aterrizaje. Yo me voy de viaje y resulta que quiero aterrizar porque quiero saber dónde... Bueno, estoy un poco mareado porque estoy viendo cosas distintas, ¿no?, de donde yo vengo. Y entonces, bueno, pues los espacios de aterrizaje muestra o síntoma de esta globalización. Los Starbucks son perfectos para eso. Porque tú llegas allí, es el mismo en todos lados, tienes tu conexión a internet, te puedes relajar, ver los tweets y el email, tomarte un café que sabe igual en todas las partes del mundo y estás ahí, pues eso, has aterrizado, ¿no? Te encuentras un poco como en casa.
¿vale? Pero realmente es una casa totalmente artificial, es una casa privada, es una casa donde está comercializada, es una empresa, ¿no? Evidentemente que igual podríamos citar cientos de sitios o de similares, ¿no? Como el famoso McDonald's o cualquier otro. En la ciudad hoy en día es grabada, bien por cámaras de control o bien por ciudadanos que tienen un teléfono móvil y hacen fotos o graban en ese momento. Entonces, realmente habéis visto en los últimos atentados de Estados Unidos, sin ir más lejos, qué rápido han conseguido las imágenes de los supuestos, ¿no?, terroristas y demás. Bueno, pues los han conseguido, los han grabado directamente y los han capturado, ¿no? Porque es una sociedad de control, ¿vale? Todos tácitamente aceptamos, pero que realmente, bueno, pues esto puede tener y tiene efectos secundarios, evidentemente. Bueno, espacios regulados, ¿vale? Dices, vale, un espacio público, tengo un parque, detrás hay arbolitos, más o menos se ve, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer ahí, no? No puedo ni coger no pueden ni los caracoles habitar, ¿no? Lo de los caracoles lo hemos puesto nosotros, ¿eh? No existía el caracol, pero lo demás sí, ¿eh? Nada de skate, nada de pelota, nada de bicicleta. Dices, joder, pues entonces, que no sé, los niños qué van a hacer, o los adultos qué hacemos aquí, ¿no?, en este espacio, ¿vale? Entonces, ¿para qué me pones un parque? ¿Para qué me pones un espacio público si luego no puedo usarlo? ¿Vale? Bueno, aquí tenemos la saturación semiótica, ¿no? Lo que es la publicidad, el exceso, ¿no? Lo que es la base totalmente puesto de comercial y saturación de colonización del paisaje urbano. O sea, ya no puedes ver la ciudad, porque tú vas a un sitio, ¿no?, vas de turista a Nueva York y resulta que te vas a ver el Times Square y lo único que ves es publicidad. Dices, tío, pues para esto, ¿qué sentido tiene, no? O sea, tampoco habría que un poco repensar hasta qué punto estoy viendo publicidad. Pues entonces, ¿para qué estoy viendo este espacio? ¿Qué tiene de especial este espacio tan arquitectónico y famoso, ¿no?, en el que tenemos aquí, ¿no? Bueno, y luego lugares de peaje, ¿no? Resulta que me voy de paseo o estoy de paseo por mi ciudad y estoy cansado y, bueno, quiero hacer ese uso del sitio, buscar un sitio donde relajarme, ¿no?, que no es un lugar, lo que hablábamos al principio, en el espacio público, y no hay ningún sitio. Tengo que sentarme y pagar un peaje, ¿no?, porque las cafeterías están a la orden del día. A mí me encanta, ¿eh? Yo no tengo nada en contra de las cafeterías y una buena cerveza, pero claro, lo que me molesta es que no hay la desaparición de los bancos y la desaparición de lugares donde relajarse, ¿no? Que no tengas que tener pagar un peaje, ¿no? ¿Vale? Luego, en relación a eso, ¿no?, pues tenemos los espacios excluyentes, ¿no? Aquí tenemos una serie de fotos, seguro que podéis ir a la ciudad y hacerlas, ¿no?, donde hay un montón de recursos arquitectónicos, ¿vale?, recursos en el espacio público que evitan el uso del espacio público. Sucede que en esa escalera la gente se sentaba en la esquina, ¿vale? Entonces decían, es que estás cortando el paso, porque es la boca de un metro. Vale, pues no pasa nada, ponemos ahí una valla y así no pasa nadie, ¿no? ¿Lo veis? La de foto de la derecha. En la de la izquierda, evidentemente, es contra el pis, contra el meao, ¿no? Entonces esa, pues dices, pues bueno, por lo menos, ¿vale? Pero la otra, dices, bueno, pero si estás evitando ¿por qué no pones? No sé, o sea, son distintas cosas, ¿no? Luego, pues eso, no quiero tener en mi balcón, o sea, en mi ventana, ¿no? Pues nada, no pasa nada, pongo unos pinchos ahí y ya está, ¿no? Aquí, pues nada, en lugar de pinchos, como soy más creativo y me gusta la escultura, pongo piedra. Entonces, ¿no? Aquí tienes otros recursos, unas piedras ahí bien bonitas, otras piedras pinchantes también, ¿no? Cuanto más molestas sean, ¿vale? El cajero automático lo mismo. Ahí tenemos, bueno, pues más cosas, como podéis ver, ¿no? Todo esto lo conocéis, ¿vale? Para diferenciar un poco el espacio. Y luego, bueno, pues me gustaría conocer a la persona que diseñó estas sillas agradables, ¿vale? Porque son sillas anticonversación, o sea, ¿no? Todos las conocéis, de un tiempo acá se están colocando mucho en los parques y en las plazas, están muy bien, son muy, muy cómodas, ¿vale? Y luego, pues aquí tenemos en la memoria de Leonard Ball, que odiaba a la gente obesa, a la gente gorda. Eso es lo que pone aquí no sé si se lee, ¿vale? Porque, bueno, el hombre tuvo la idea de decir, no, pues vamos a hacer un banco que no se pueda sentar la gente así, vamos a molestarles, porque es que así no pueden estar, ¿sabes? No se puede uno sentar a gusto y no puede uno sumirse, porque, claro, hace feo, ¿no? Gente durmiendo en un banco en la calle. Pues entonces mucho mejor lo colocamos así, igual que los asientos de los aeropuertos y demás, de tal manera pues que tengas que estar los cuatro ahí rígidos, mirando hacia adelante, y si eres un poco gordo, pues no te puedes sentar, mejor te vas a otro sitio, ¿no?
Y luego, este que es un prototipo o un sistema que no sé si se aprecia bien en la foto por la distancia, la foto no es de muy buena calidad, pero tenemos fotos de detalle, ¿vale? Son unos pinchos, ¿vale? En el banco, y entonces, aquí tienes que echarlo para que los pinchos bajen y te puedas sentar, ¿vale? Esto es un proyecto artístico que encontramos en la web, sin referentes, de esto que está por ahí volando, pero todos habréis oído la noticia de que en hospitales catalanes de este año, ¿vale? Para dormir en la habitación, el acompañante en el sofá o en el sillón, para que el sillón se respalde tienes que echar una moneda al sillón, para que el respaldo se eche para atrás. No sé si lo habéis oído. Pues esto en varios hospitales en Cataluña lo están implantando y en algunos creo que ya está. Entonces hay muchas quejas porque, claro, resulta que tú vas a cuidar a tu familiar enfermo y tienes para poder dormir, aunque esos sillones ya por sí son bastante incómodos, ¿no? Por experiencia lo puedo decir, pero vamos, básicamente para que para que el sillón se eche para atrás tienes que echar la moneda. Empezaron con la televisión y luego pues ahora tenemos también el sillón. Entonces básicamente esto es un poco lo mismo pero en el espacio público, ¿lo veis? Entonces tú te sientas ahí, echas la monedita y esperas a que tenga la señal, yo no lo sé, nunca lo he usado, pero esperas que tenga una hora antes de que suban los pinchos, porque si no, cuando se acabe el tiempo la llevas clara, ¿no? Bueno, luego tenemos espacios donde el espacio público, ¿vale? Pues parece que dicen, bueno, vamos a intentar, o todo va en relación a no uséis el espacio público en la calle, o usarlo poco, verlo, pasearlo, visitarlo, ser turistas, pero no lo uséis. En cambio, veniros aquí a los espacios del consumo, donde se produce esa simulación del espacio público, donde tú pues te metes ahí en tu centro comercial. Yo vivo un par de años y puedo certificar que allí realmente el espacio público es esto. O sea, allí realmente tú a la calle no puedes estar o no tienes mucho que hacer, porque entre otras cosas hace muchísimo calor, donde yo estaba en Singapur, debido a la humedad y demás, ¿no? Aunque es súper bonito y súper verde, pero luego en cambio todo el mundo, cuando en sus ratos de ocio, lo que hace es irse al espacio privado de un centro comercial, donde tienes pues ese ágora ficticia, esas zonas de pasear ficticios y todos esos lugares donde ejercer tu derecho como ciudadano, que es consumir, ¿vale? se puede decir así. Y bueno, los espacios suspendidos, los no lugares, bueno, todo esto, ¿no? Pero bueno, por lo que serían las grandes zonas de recreo, por así decirlo, de los aeropuertos y demás. Bueno, pues en este contexto tenemos una crisis del espacio público arquitectónico, ¿vale? Y también sobre todo enfocado en la capacidad de acoger y propiciar esfera pública, que es un poco la que a nosotros nos interesa, ¿no? Desde nuestro planteamiento artístico. Entonces, bueno, surgen los espacios digitales. Los espacios digitales evidentemente son espacios públicos, hace ya tiempo que surgieron, todos convivimos con ellos, todos tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos chats, tenemos email, tenemos webs, tenemos espacios digitales, ¿no? Y son espacios públicos. Luego existen espacios digitales, curiosamente, que intentan representar el espacio público físico, como por ejemplo el proyecto Jabotel, ¿no? Que es un lugar sobre todo está muy enfocado a adolescentes, donde es un hotel donde la gente pues va allí, se conoce, pasea, son lugares virtuales, o Second Life, ¿no? Que ahora ya parece que está un poco menos en boga, pero hace unos años estaba a tope. Entonces, pues eso, es un espacio donde tú te construyes una ciudad alternativa, paralela, ¿no? A la ciudad real donde vives y demás, donde tienes una representación tridimensional que es coherente y es reflejo del espacio real, de la ciudad real, o sea, del mundo real, del mundo exterior, ¿no? Porque todavía Second Life, o sea, todavía el Jabotel tiene esta perspectiva y este juego un poco más, ¿no? De pocos píxeles y poca resolución, ¿vale? Y aquí no, pues aquí ya intentan tener una cosa un poco más realista dentro de la ley de la física, aunque lo bueno que tiene Second Life es que puedes volar, cosa que en la vida real no puedes, ¿no? Bueno, pues entonces parece que surgen esos procesos migratorios, digamos. Bueno, pues abandonamos el parque, diciéndolo, esto es así un poco a bote pronto, ¿no? En plan así a lo bruto, lo voy a decir a lo bruto, dejamos el pasaje a Hotel, ¿no? O dejamos el parque y nos vamos a Second Life, quiero decir, el espacio público, la gente se relaciona cada vez más en los espacios públicos virtuales, ¿no? Es un espacio en el cual estoy confortablemente sentado en el sofá de mi casa, estoy seguro, no me van a robar, no tengo problemas con los pinchos, ni con los bancos, ni con las sombras, ni con la luz. Aparte me puedo conocer a gente de cualquier parte del mundo en cualquier momento, porque yo me conecto allí y puede venir cualquier persona. Y todo el mundo es muy simpático y muy amable, ¿no? Y tal, hasta que luego a lo mejor pues tienes algún otro problema, pero vale. Entonces, bueno, luego aparte pues tienes ahí zonas que hay, claro, la gente es muy
imaginativa, y entonces son mucho más ricas desde el punto de vista imaginativo, probablemente, ¿no? Entre comillas, también lo pongo esto, desde el punto de vista imaginativo son mucho más ricas que las actividades que puedas desarrollar en un parque público, a lo mejor, ¿no? Digamos, porque el parque público, también seamos sinceros, son 4 elementos que han sido diseñados por una empresa, que están estandarizados, que están normatizados, que tienen un control de seguridad para que el niño no se haga daño, pero que al mismo tiempo no son los Adventure Playgrounds que tú llegas y parque y puedes jugar libremente y tienes tu martillo y o tus trozos de madera y te haces tu cabaña. Como aquí evidentemente en el espacio público, pues cada vez está también, o sea, evidentemente en las ciudades está súper acotado. En cambio en Second Life, pues te puedes construir el parque que te dé la gana, que eso también mola, ¿no? La web 2.0, bueno, pues conocer el Facebook y demás, Twitter y demás, bueno, digamos que hasta aquí es un poco hablamos de esa migración, ¿no? De lo público físico a lo público digital, por así decirlo. También habría que ver que todo esto realmente, lo digital no es público, es privado, o sea, pues hay empresas detrás también, en fin, hay un montón de debate, pero si te digo, todo esto tener en cuenta, cogerlo un poco con pinzas, ¿no? No me peguéis mucho. Luego, la web 2.0, bueno, luego lo que sucede en esos procesos migratorios es que se vuelve también hay un proceso a la inversa, porque gracias a estos aparatitos tan listos, por ejemplo, yo tengo mi conexión a Facebook, Internet, WhatsApp, bla, 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 ¿vale? Y la tengo en cualquier lugar, en cualquier momento. Evidentemente en el espacio público también, ¿no? Cuando estoy en la calle. Entonces, esa relación hibridiza porque existe cada vez más, aparte de, no solamente por el teléfono móvil, sino por otros factores, que son los que voy a hablar ahora, digamos que la tecnología se hace presente en el espacio público y se incorpora, no solamente a los sistemas de seguridad y control, como las cámaras de vigilancia, sino también de otras miles de maneras, ¿no? La cosa es que, bueno, digamos que ya no tiene sentido, o si alguna vez lo tuvo, que creo que no, hablar del espacio público físico y digital separado, sino de lo que interesante, o de lo que se trata, desde mi punto de vista, es de hablar del espacio público híbrido, donde tienes una mezcla de lo físico y lo digital. Al cabo, estamos en una sociedad mediada, estamos en un momento donde la tecnología impregna nuestras vidas, todos somos tecnológicos y, por lo tanto, el espacio público también lo es, evidentemente, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, entonces, vale, sucede que aquí tenemos las tecnologías ubicuas, ¿vale? Con la omnipresencia de las computadoras, de los ordenadores, que lo que hacen es redefinir el espacio público. Ofrecen un marco, ¿vale? Para reformular y volver a plantear las experiencias urbanas desde nuestro punto de vista. Nosotros, como creadores artísticos o como personas que nos gusta hacer cosas con el arte y la tecnología, pensamos que, bueno, al fin y al cabo estamos en un momento en el cual se está definiendo la implantación de las tecnologías en el espacio público y nosotros nos gusta ser partícipe de ello, nos gusta aportar. Al fin y al cabo, aquí es como todo, quiero decir, hay una lucha de poderes, si se quiere entender así, o hay una oportunidad, o hay unas ganas de hacer, o un espacio para la creatividad y para la acción o para la creación, ¿vale? Hay momentos históricos donde suceden cosas. En el momento actual, probablemente, como siempre, uno tiene la sensación de que las cosas van más rápidas de lo que a uno le gustaría que fueran, cosa que es cierto, pero al fin y al cabo estamos en el momento en el cual las tecnologías de la información, las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, se están desarrollando. Igual dentro de 20 años, evidentemente, ya siguen desarrollándose, pero ya están mucho más implantadas, ¿no? Hoy en día ya lo están, de hecho, pero hace 20 años o 10 años, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar hace 10 años, los teléfonos móviles no eran inteligentes, por ejemplo. Bueno, si ahora lo son. Que las capacidades de esos teléfonos móviles no eran las que son ahora, y entonces también las posibilidades de hacer cosas en el espacio público eran mucho más limitadas de lo que son ahora. Eso es lo que me refiero, que al fin y al cabo es un momento muy, muy chulo, ¿no? Para poder hacer cosas, ¿no? Las cabinas de Telefónica yo las he usado, cuando yo estudiaba las usaba, existían, yo llevaba a mi casa desde la cabina telefónica, o cuando te ibas, bueno, esta es chula porque está en medio del campo, ¿no? Pero ahora hasta los niños tienen teléfono móvil, ¿no? Entonces es otra cuestión, ¿no? Entonces a eso me refiero un poco, ¿no? Ese desarrollo, si os dais cuenta, no estamos hablando de años, probablemente algo más de 10 años, pero bueno. El Internet de las cosas, ¿no? Lo habéis oído hablar mucho, supongo, y la computación ubicua, ¿no? Se trata de eso, de un mundo en el que miles de millones de objetos están conectados entre sí y son listos, se comunican, intercambian información entre ellos, ¿vale? Y tienen una serie de tecnologías para que estén interconectados y demás, ¿vale? Básicamente se trata de un modelo de computación
en el cual ya no hablamos de tener un escritorio, como el que yo tengo aquí, en el ordenador, sino que es un modelo posescritorio en el cual está integrados objetos. Esto implica que no siempre somos conscientes de que estos objetos son inteligentes y son computacionales, sino que son objetos que están ahí, son reactivos, hacen cosas, y como no tienen una pantalla, no tienen el modelo de ordenador que nosotros entendemos hasta ahora, pues a lo mejor no somos conscientes hasta qué punto ese objeto tiene unas capacidades y tiene posibilidades de hacer cosas, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que un poco... Y luego, bueno, pues este es un esquema, ¿vale?, del 2000, que es un esquema clásico que se utiliza para explicar el desarrollo en el cual estamos hablando, ¿no? Entonces ahí tenéis la curva de evolución en lo que teníamos los grandes ordenadores, que eran como esta habitación, luego pasamos a los PCs, todo lo conocemos, tarjetas móviles y los móviles y las tarjetas inteligentes, por así decirlo, las tarjetas, estaríamos probablemente en este paso, en el paso 3, ¿vale? Y bueno, estamos a las puertas, ya empiezan a existir los objetos inteligentes, en el paso 4, ¿vale?, de este desarrollo. Y entonces aquí es cuando ya llega la explosión, cuando según este esquema, ¿no?, en el cual, bueno, pues debido al abaratamiento de los costes de producción, al aumento de potencia de los chips, a la creatividad de las personas y a la capacidad tecnológica y a la capacidad comercial y los intereses comerciales, por así decirlo, tampoco seamos ingenuos, se llega a este proceso de desarrollo en el cual todo, en principio, o muchas cosas, son inteligentes, están interconectadas, pueden pensar, pues son reactivas, ¿vale? Desde la arquitectura lo sabéis. Desde, por ejemplo, hay varios proyectos en el cual tienes losas inteligentes, ¿no? En el espacio público, por ejemplo, ¿no?, pues una losa inteligente que tú la pisas, la losa genera energía o te manda información del número de pasos que a la gente que ha pasado por encima, en fin, hay miles de cosas, farolas inteligentes, semáforos inteligentes, control de árboles para control inteligente de árboles contra el fuego, en fin, tienes un montón de cosas. Aquí otro punto, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en yo creo que estamos en las puertas de esto, ¿vale? Evidentemente los camiones hoy en día todos llevan GPS y el jefe sabe dónde está el camión en cada momento, ¿vale? A no ser que el tío del camionero lo apague porque quiere hacer alguna actividad extraoficial, ¿no? Pero estamos ahí en ese momento. Bueno, las propiedades de un entorno ubicuo serían esto, ¿no? Que tiene una capacidad de comunicación, capacidad de memoria, sensible al contexto y es reactivo. Bueno, eso es un poco, si lo busquáis en Wikipedia, es lo que encontraréis. Los efectos de comunicación ubicua, ¿vale? Se supone que, ¿vale?, que, por ejemplo, la computación en la nube, ya estamos en ese momento, todos tenemos nuestros Dropbox, o tenemos nuestro Ubuntu One, o tenemos lo que sea, donde están nuestros datos ahí metidos. Es muy cómodo y es muy práctico, todos usamos Gmail, por lo cual tú tienes tus emails en algún lado, menos en tu ordenador, pero siempre están ahí. Y todos los objetos, bueno, objetos inteligentes, activos, distribuidos, memoria colectiva, conocimiento compartido, todo este tipo de cosas, ¿no? Puedes impregnar lo que es la memoria y capacidad de inteligencia a los objetos, por lo cual tienes esa posibilidad, ¿no? Hay cosas bonitas, como decir, ¿no? Es que resulta que yo puedo guardar la memoria en la calle, o sea, en la calle, en el espacio público de un lugar, le puedo yo guardar a ese espacio una memoria específica de ese lugar, ¿no? Para que venga quien venga en un futuro pueda verlo, o simplemente todo el mundo que quiera pueda guardar ahí esa información, pueda guardar esa memoria en el lugar, ¿no? Hay cosas que son chulas realmente, ¿no? Bueno, pues eso, tienes información y comunicación a tiempo real, desaparencias geográficas, ¿no? En ese lugar pues puede comunicarse gente de cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Bueno, más o menos, bueno, la ciudad híbrida, ¿no? Entonces, ante este paso, ante este paradigma, pues llegamos a un momento en el cual podemos hablar de la ciudad híbrida, ¿no? Una ciudad sensible, o como estas jornadas se llama, ciudad inteligente, ciudad reactiva, computer city, ciudad de átomos y bits, ciudad media pop-ups, en fin, hay muchos conceptos, muchos nombres para hablar más o menos de todo esto, ¿no? Todos con sus matices y demás, pero bueno, de lo que estamos hablando son de formas de apropiarnos de las implicaciones de la computación ubicua en la arquitectura, en el urbanismo y en la definición del espacio público como espacio de comunicación, ¿vale? Ahí donde estamos hablando, ¿vale?,
de lo que estamos hablando, de lo que a nosotros nos interesa en nuestras prácticas y en nuestros proyectos artísticos. Desde otro punto de vista, si entendemos las infraestructuras, ¿no? Pues podemos entender que una ciudad necesita infraestructuras, lógicamente, como serían físicas, ¿no? Como luz, agua, gas, electricidad y demás, que un alcalde tiene que dar a sus ciudadanos, ¿vale? Pero también están las digitales, ¿vale? En el cual tienes un servicio de posicionamiento global, una telefonía móvil, unas redes inalámbricas, radiofrecuencias, servidores de datos y demás, ¿no? Esto, supongo que poco a poco, pues, ayuntamientos se van dando cuenta, nos van vendiendo que ponen wifi, que nunca funciona y que nunca está, pero, bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? Se supone que están ahí. Pero bueno, el desarrollo de la ciudad híbrida también implica, bueno, pues la parte un poco adversa o, bueno, cuestiones, ¿no? Como la pérdida del control sobre lo que nos rodea, la sociedad del control, estructuras de poder, en fin, estamos creando, o se está creando algo nuevo, evidentemente aquí, bueno, no sé si se trata de poder participar en ese desarrollo, porque al fin y al cabo nunca te hacen caso, ni tampoco plantean que son muy grandes. Todos lo sabemos, estamos todos los días en las calles manifestándonos y no nos hacen ni puñetero caso, pero bueno, sí que hay muchas posibilidades gracias a las nuevas tecnologías de comunicación y para organizar manifestaciones, para hacer los scratches, para que la sociedad de una manera totalmente aleatoria y temporal y específica se organice y se manifieste, y esto es lo que les pone nerviosos y les da mucho miedo, porque realmente ellos no lo pueden controlar. Ellos antes y ahora también, claro, tienes que organizar una manifestación y tienes que avisarme y pedir permiso para la manifestación. Ahora, cuando acordaros en Valencia, por ejemplo, que pegaron a los niños, a los estudiantes del Lluís Vives, ¿no? Allí no se organizó ninguna manifestación. Ahí la gente iba, se reunía y se manifestaba, cortaba la calle y estábamos todos allí y tenían que respetar nuestro derecho a manifestación, porque no nos iban a encerrar a 4 o 5.000 personas o 20.000 personas de golpe, ¿vale? Todo esto gracias a las tecnologías de la comunicación directamente. Tienes un WhatsApp, haces una lista o haces un tweet y allí llega todo el mundo, ¿no? Si existe esa necesidad, 15M y demás, ¿no? Lo estamos viendo. Evidentemente no lo ponen fácil, porque como son tan inútiles y hacen las cosas tan mal, y sobre todo tan mafiosos, tenía que decirlo, ¿vale? Pues invitan a que se sucedan todo este tipo de cosas. Bueno, ahora voy a hablar de nuestros proyectos y ya me dejo todo esto ¿vale? Esto es un poco lo que me gustaría presentar. En todo este paraguas, en todo este contexto, nosotros hemos hecho otros proyectos, hemos hecho más cosas, pero aquí hay una selección un poco de lo que nos parece que tendría más cabida dentro de las jornadas, ¿no? Dentro del concepto de ciudad reactiva, en el cual tienes objetos que reaccionan a tu interacción y son medianamente inteligentes o hacen cosas y demás, pues tenemos esos 3 proyectos. La ciudad de datos, en la cual tratamos de visualizar las redes de comunicación que existen en la ciudad, o la ciudad paseada, en la cual invitamos al usuario, pues, a pasear y disfrutar de la ciudad y tener otro acercamiento distinto al uso del espacio público y en la ciudad. Bueno, pues ¿empezamos? ¿O tenéis alguna cuestión sobre lo que he dicho? Si no, lo hablamos luego después, si queréis, o algo. Bueno, pues el primero de ellos sería A Central Axis, que lo hicimos en el 2003, ¿no? Yo era becario de investigación en el Laboratorio de Luz, en la Facultad de Bellas Artes. Tuvimos la posibilidad de ir a Singapur a hacer una estancia de investigación allí, y entonces el Museo de Arte Contemporáneo de Singapur nos invitó a hacer una instalación, y la instalación que hicimos en Singapur fue esta tabla de madera, que está controlada a control remoto, está telecontrolada por los usuarios o los visitantes de la Plaza de la Virgen de Valencia. Entonces, cuando la persona, esa es la webcam que pirateamos de turismo de la Comunidad Valenciana, de la Oficina de Turismo de la Generalitat Valenciana, y entonces traqueábamos el paso de las personas por esa plaza con un sistema de visión por ordenador. Hicimos que el ordenador supiera cuando las personas cruzaban esa plaza. El problema eran las palomas, ¿no? Que de vez en cuando también pasaban. Pero bueno, entonces, la gente cruzaba. ¿Veis? Esta parte de aquí es el traqueo, y entonces ahí es donde los cuadritos negros son esas 2 personas. Se queda un poco pequeño. Pero de tal manera que según las personas cruzaran por esa plaza, afectaban a la plataforma en Singapur a tiempo real.
Lo curioso de esa plataforma, bueno, un poco la idea era hablar sobre el espacio sensible, la teoría de la mariposa, efecto mariposa, el que todos los espacios están interrelacionados entre sí. Entonces la idea era que el de Valencia, al pisar la plaza, es como que su peso hacía que la plataforma saliera en el otro lado, porque al fin y al cabo también Singapur y Valencia son casi las antípodas, ¿no? Y entonces era como que le saliera un grano en Singapur, ¿no? Como que tú pudieras pisar a que el otro lado sale ahí, ¿no? Pero, entonces esa es la instalación, donde la gente se podía subir a la plataforma con unos cilindros neumáticos pues se iba moviendo y para que veáis que es cierto, os pongo un pequeño vídeo. ¿Vale? Ahí ese es un vídeo de la instalación. Ese es el ruido de los cilindros neumáticos a soltar aire, subir y bajar. Está Clara hablando. Estuvo un año. Para una primera presentación queremos describir la red de mente como una plataforma móvil situada en el espacio positivo del Museo de Singapur que reacciona a tiempo real ante el movimiento de las personas que caminan por una crítica plaza de la ciudad de Valencia, España. De esta manera, los visitantes que suben a la plataforma de Singapur experimentan al balanceo los movimientos de los transeúntes en España, los cuales, a su vez, reconocen qué sensaciones generan esta reacción a más de 10.000 kilómetros de distancia. Hace un análisis que es un ente autónomo, que respira, se gira y se torsiona. El suelo de la sala expositiva pasa de ser levemente inorgánico a ser levemente sensible. Subidos a la plataforma podemos experimentar la presencia de personas en un espacio físico, la plaza de Valencia, y un espacio virtual, un canal IRC, que tiene una idea de las funciones que cumplen en la actualidad. La afluencia de visitas a un canal IRC ejercido azarosamente genera la información textual de una recogida de vídeo proyectada, creando un ambiente envolvente en toda la sala, especialmente en los espacios situados sobre la plataforma. Así, los visitantes subidos a la plataforma pueden interactuar también con este objeto flotante, interponiéndose en su camino y haciendo los cambios de dirección. El conjunto de estos elementos responde al propósito de observar a través de una representación metafórica la afluencia de personas que se mueven diariamente en los espacios de relación, tanto físicos como virtuales. El proyecto Centralysis pretende funcionar como una plaza pública donde convergen la actividad del mundo físico y virtual. Es un espacio multiuso de ideación de experiencias cotidianas. Bueno, ahí tenéis un poco, era Clara la que se subía al final. Y simplemente comentar eso, que también cogíamos, lo he dicho el vídeo, pero por resaltarlo un poco más, esos textos estaban cogidos a tiempo real. En aquella época se usaba, se sigue usando, pero en aquella época era muy en boga lo del canal IRC, que es donde los chats, ¿no? Y te ponías a hablar, entonces cogimos nos pinchamos un canal IRC y todos los textos que aparecían ahí volando eran los de las conversaciones que en ese momento había en ese canal. Entonces hablar un poco de la relación, por así decirlo, entre el uso también del espacio público, de la plaza en Valencia, de la actividad que ahí se generaba y luego también la actividad que se generaba en el espacio digital, ¿no? O sea, esa afluencia de comunicación en el espacio digital. Bueno, también ese año hicimos ese proyecto Zona de Recreo, en el cual hicimos un estudio un poco de los elementos públicos, ¿no? Esto que hablaba antes de las empresas y tal, pues tienes ahí los caballitos, los balancines y demás, ¿no? Y desarrollamos un prototipo que es este de aquí, que es un videobalancín interactivo, ¿vale? Para videojuegos. Básicamente es un joystick grande en el cual tú tienes una pantalla incorporada, ahora lo veréis, y puedes jugar con él, ¿vale? Y la pantalla es táctil, entonces hicimos también un videojuego a modo de prototipo y podías... A ver... Aquí está. Y podías jugar. Interesante para nosotros un poco del proyecto este es que... Vale, es que aquí está. Esta es la exposición última que hicimos del proyecto en el 2010, en Sevilla, en Over the Game. ¿Vale? Un poco lo interesante para nosotros es el uso del equilibrio y la colaboración física, ¿vale? Entonces, tú puedes jugar actualmente a los videojuegos de 1000 maneras, pero esta plataforma o este sistema lo que te obliga es... Puedes jugar solo, pero es muy difícil porque no puedes ir hacia el otro lado, tienes que ir girando, ¿no? De la plataforma. Aquí lo que te invita es a subirte con otra persona y a jugar físicamente e intercambiar tu equilibrio con otra persona. Pueden llegar a ser hasta 4 personas a la vez. Entonces, lo interesante para nosotros es que personas que en una activa no se conocen muchas veces suben ahí
colaboran entre ellos y también te das cuenta, bueno, hay gente que realmente le cuesta mucho, te das cuenta lo torpe que es mucha gente a nivel de controlar su propio equilibrio o de jugar con el equilibrio, que es una parte que no todo el mundo tenemos muy desarrollada, ¿vale? Y entonces, bueno, el juego más o menos cómo funciona es que el sistema tiene un ordenador, evidentemente, aquí abajo en la base tiene un sensor que mide el ángulo de torsión. Y entonces lo que es el videojuego pues reacciona, por eso decía que era como un joystick. Si tú quieres ir hacia adelante, mueves la plataforma hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda y te vas moviendo virtual. El videojuego que desarrollamos está un poco en relación con la idea de los parques físicos y digitales. Al inicio del videojuego es todo parecido a, pues eso, en estructura de alambre, con un fondo negro, muy ciber, como podría ser, pues, ¿no? Esos recursos así, esa idea del mundo digital, del espacio 3D de los años 70 y 80, ¿no? Todo muy negro con rayitas. Y luego vas encontrando puertas de acceso a espacios que son vídeos pregrabados de parques de Valencia, una cámara que alquilamos con una lente de 360 grados. Y entonces son como cuencos, que es lo que veis en el fondo es uno de ellos. Y entonces tú puedes ir visitando ese parque donde nosotros estuvimos durante meses grabando esos parques, la actividad que había allí, los niños, el uso que daban, la gente y demás, y podías pues un poco habitar esos parques o visitarlos, ¿no? Cuando te has cansado vuelves y el espacio se va generando. Lo que es el espacio inicial de la fase inicial pues pierde ese carácter frío, cibernético, por así decirlo, y se va generando con imágenes de los parques, ¿vale? Al final se convierte en una especie de caos. Lo que están haciendo ellos ahora es generar los parques. Para poder visitar los parques tienes que generarlos, por así decirlo. Bueno, es como que tienes que ir tocando la pantalla para pasar una fase de juego. Es así un poco el videojuego. Y bueno, este es el proyecto. La plataforma con su sistema de juego. Uy. ¿Vale? Ahí tenéis un poco la pantalla inicial del videojuego, donde es así. Luego en las puertas de acceso, clicas en ellas, entras en el niño que están ahí jugando. Lo puedes visitar porque al moverte pues viendo distintos puntos de vista de la cámara y demás. Tenéis un poco el esquema de la cámara a 360 grados, la imagen que genera esa cámara. Y bueno, en este momento ya hay cámaras a nivel usuario que hacen esto, pero en aquel momento pues tuvimos que alquilar una por internet, no pudimos comprar otra. La pantalla está aquí alojada, como veis, en la estructura, ¿vale? Que es táctil y demás. Bueno, este proyecto fue en el 2003, ¿vale? Cuando terminamos este proyecto nos dimos cuenta un poco, pues eso, de que sí, está bien y tal, pero realmente no podemos colocarlo en la calle, porque evidentemente va a durar 2 días, ¿no? Y entonces planteamos en el 2008 el proyecto Herbie Playground, que lo que plantea es hacer otra implementación, otra puesta en escena, otro desarrollo de esta idea de vamos a jugar a los videojuegos en los parques públicos, ¿no? La cuestión un poco así de justificación es decir, ¿por qué es interesante que los niños jueguen a los videojuegos en los parques públicos, ¿no? La respuesta que nosotros nos hacemos es porque los niños, cuando tienen más de 5 o 6 años, dejan de estar interesados en el uso de los parques públicos, tienen más de 7 o 8 años, se empiezan a aburrir. Hemos hecho muchos talleres y les hemos preguntado, por ejemplo, el caballito les parece muy aburrido y demás, porque están muy acotados, los elementos son como muy estándares, ¿no? Y son espacios donde realmente la imaginación y la creatividad y el uso alternativo del planteado es difícil llevarlo a cabo. En cambio, a partir de esas edades se sienten súper ilusionados e interesados por jugar a los videojuegos y atraídos, ¿no? A todos les encanta, todos tienen la DS, otras consolas y demás y juegan bastante a los videojuegos. Entonces, nosotros planteamos, pues eso, esa incorporación usando determinados sistemas tecnológicos que nosotros desarrollamos, no existen o no existían, para que pudieran jugar físicamente en los parques públicos, ¿no? En cualquier parque. Entonces, es como una acción táctica en el cual tú llegas y te usas el parque está allí, llegas, colocas estas cajitas, ahora las veréis, estas cajitas, ¿vale? Las colocas con un velcro adhesivo a cualquier elemento del parque, están diseñadas, llevan una serie de sensores inalámbricos y unas baterías, de tal manera que mandan por red la información a una PDA que utilizamos en aquel momento ¿vale? O un teléfono móvil, imaginaos. Entonces puedes desarrollar el videojuego. El videojuego, evidentemente, esto es un sistema, una plataforma de juego, puede ser cualquiera que se desarrolle. Nosotros nuevamente desarrollamos un prototipo de videojuego y, bueno, siempre fomentando que no pase esto, en el sentido de que no esté un niño solo jugando el solo con un elemento del parque,
¿vale? Bueno, si lo quiere hacer no le vamos a decir que no, evidentemente, pero nos gusta más que pase esto, en el sentido de que juegan en grupo de hasta 5 niños, en el sistema que tenemos actual, y entonces estos niños pues van colaborando, van rotando sus roles. El que lleva la coordinadora, que es la que lleva la PDA, se la pasa a otro, y cada vez pues van jugando y van compartiendo roles y van coordinándose y van jugando en grupo, ¿no? Que es lo que nos parecía como otro factor añadido del proyecto que nos parecía interesante, ¿vale? Os voy a poner un vídeo. ¿Vale? Esta es la primera vez que pusimos el proyecto en práctica en Madrid, en un parque. Entonces quedábamos con los niños de un cole y vinieron, y durante una hora como actividad pues jugaron, ¿no? Entonces, ¿veis? ¿Veis? Entonces, bueno, la idea, hablamos con ellos, lo hemos desarrollado en talleres. Entonces al principio hablamos con ellos, decimos que van a ser los beta testers o los testeadores de un videojuego. Entonces se ponen los ojos, se les salen y dicen, guau, y te preguntan, ¿vamos a salir en la carátula del videojuego cuando lo vendan? Y bueno, luego después de jugar pues hablamos con ellos nuevamente para que nos expliquen cómo ha sido su experiencia, qué cosas se pueden mejorar y qué les parece el juego, y cómo también les preguntamos qué uso hacen diario de los parques, qué uso hacen diario de los videojuegos en casa, y todo este tipo de cosas, ¿no? Pues un poco para hacer un estudio también sobre el uso, ¿no? Entonces, también las edades, ¿no? Hemos jugado desde niños con 4 o 5 años, que les cuesta, pero a lo mejor pueden ir acompañados con niños más mayores, hasta niños o prácticamente, bueno, adolescentes de 12 o 13 años. Evidentemente adultos también pueden jugar, ¿no? Pero, y también otra cosa que es interesante es que los padres pueden jugar con sus hijos, ¿no? Entonces, eso también es chulo del proyecto, ¿veis? Vale. Entonces, aquí en el columpio, pues veis, están ahí un poco... evidentemente no queremos que vayan a tope en el columpio para que... Entonces lo que hacen es coger fichitas a distintas alturas y tienen que ir sincronizando la altura del columpio. Aquí, en este caso, en lugar de hacer un paseo, es un homenaje un poco a la deriva situacionista de los situacionistas, evidentemente. La deriva situacionista, Guy Debord y compañía, ¿no? En el cual, bueno, pues hablamos un poco de la ciudad paseada, ¿no? Date un paseo por la ciudad sin saber a dónde vas, da un poco igual dónde, pero... Se han generado las calles aladas. Te invitamos a recorrerlas. La aplicación lo que hace cuando le inicia es generar esto, un mapa, sabe dónde estás, porque el teléfono es muy listo, tiene un GPS, te dice dónde estás, y genera un recorrido de 1 kilómetro de distancia, aleatorio. Da igual dónde estés, funciona en cualquier sitio, en cualquier ciudad. Y entonces ese recorrido, como veis gráficamente, es la gráfica de los mapas situacionistas. Con esas flechitas tú vas siguiéndolas, y mientras que estés en la zona donde se ve el mapa, pues puedes recoger la información del sitio donde estás, ¿no? La información, lo que hace la aplicación es bajarse de internet, va buscando automáticamente información asociada al lugar donde estás en internet, y te la va reproduciendo con voz. Utiliza la voz del text-to-speech que tiene el GPS. Y entonces lo interesante es la información que hay en internet para nosotros, de esa cacofonía o esa poesía sonora de información digital que está asociada al espacio físico donde estás. No es una audioguía, pero por ejemplo si vas a una ciudad que no conoces, pues es interesante, o en la propia ciudad. Lo que hace básicamente es buscar el nombre de la calle donde estás y buscar información en internet con el nombre de la calle esa. Entonces te puede salir información específica del lugar donde estás, o te puede salir información totalmente aleatoria, pero con significados a veces interesantes y ricos. Y a veces cacofonías como esta. Cargas policiales atocha callejero.net. Por ejemplo, de Matute 11. Segundo, mucha madera es un material ortótropo encontrado como principal contenido del tronco. Esta iniciativa pionera de permitir disponer de una pequeña parcela de terreno, señora de Atocha, @quote. Bueno, pues eso es todo. Ahí tenéis
la información y si hay alguna pregunta, si hay tiempo, y si no, pues ya después. Bueno, gracias de nuevo, Diego, y también gracias a Clara, aunque no haya podido venir. Ha sido muy entretenido, desde luego. Si hay alguna pregunta, 5 minutillos, no mucho más, pero aprovechad, por favor. Claro. Sí, solo una cuestión sobre el Playground, el juego en los parques, si estaba instalado definitivamente en algún sitio o si conoces de alguien que haya instalado algo definitivo y qué respuesta tiene sobre... Porque claro, yo veía básicamente mucho entusiasmo en los chavales y que funcionamos genial, me parece todo genial, pero no sé a lo largo del tiempo si se mantendría ese entusiasmo en los mismos niños que van todos los días al mismo parque y que quizás acabarían siendo los mismos juegos, que lo mismo que ocurría con el Columbus, hacer lo mismo, vamos, simplemente eso. Sí, bueno, a mí me parece una pregunta muy importante para nosotros, la verdad. Te voy a decir porque básicamente la idea de Hebris Playground nació como un proyecto artístico y un prototipo, ¿no? Entonces luego después nos dimos cuenta de que eso tenía unas posibilidades de uso más comercial, o si no comercial, de que el proyecto se extendiera y que la gente realmente lo pueda usar. Entonces desde esa época estamos intentando, por un lado el proyecto es libre, es open software, es libre a nivel de hardware y de software y demás, y no va a poder llegar, que es lo que siempre estamos con ello en la cabeza y nos gustaría hacerlo, realmente siempre decimos lo vamos a hacer ahora sí, hacer una plataforma que realmente permita que los niños lo usen independientemente. O sea, la idea del proyecto no es hacer una instalación permanente, porque no tendría ningún sentido, aparte de las dificultades técnicas, los permisos y demás. La idea nuestra es que sea un uso temporal, como un empoderamiento del parque para hacer tus propios juegos y usos, ¿no? Entonces la idea es poder producir esos sensores de tal manera que el niño tenga uno, vaya al parque, lo pegue, juegue con él y se lo lleve. Esa es un poco la idea que nosotros tenemos. Nos gustaría que pudiéramos distribuirlos, fabricarlos, darlos gratis o bueno, a precio de coste o baratos para que los niños pudieran tenerlo. Y nos gustaría que en aquella época no existían o que apenas existían teléfonos móviles Android, en el 2008, pero ahora sí. Entonces la idea sería portarlo a telefonía móvil Android, ¿no? Entonces, y iPhone, evidentemente, a teléfonos inteligentes, donde los niños podrían jugar con los dispositivos de sus padres. Podrían ir con sus padres al parque y jugar con ellos, con el sistema. En cuanto a los contenidos, la idea también, todos son ideas de desarrollo futuro, es que hay actualmente hay distintas herramientas que permiten crear de manera gráfica y sin conocimientos de programación tus propios videojuegos. Entonces ya se nos cierra el círculo, en el sentido de que los niños podrían hacer sus propios videojuegos, podrían hacer sus propios contenidos. Podríamos hacer una comunidad virtual o una especie de entorno virtual donde los niños compartan esos juegos, donde jueguen en red con otros niños de otros parques, y es súper chulo en ese sentido, ¿no? Hasta ahora sí que te puedo decir que lo que nosotros nos parece también muy potente del proyecto es la capacidad imaginativa de los niños, ¿no? Que como todos sabemos es enorme. Entonces, cuando ellos juegan, a pesar de jugar con los juegos que tenemos ya, a ellos les interesa mucho. Y sobre todo fomenta mucho su imaginación. Muchas veces cuando estamos desmontando, los niños siguen allí y siguen jugando con los elementos del parque, pero sin el dispositivo tecnológico, pero están imaginando que están haciendo algo. Por ejemplo, que están volando o que están, ¿sabes? Entonces están un poco... También fomentas ese aumento de niveles o ese aumento de la imaginación o capas de información asociada a partir de la imaginación sobre el espacio físico, ¿no? Lo que hablábamos al principio sobre la información, el acercamiento al lugar, ¿no? Hacerlo tu sitio, ¿no? No tu lugar. No un lugar, sino tu sitio. Y esa es un poco la idea. Me gustaría mucho que pudieras pasar eso. Igual hacemos un quick starter o un crowdfunding, o sea que vamos a hacer un crowdfunding en goteo dentro de poco. Siempre decimos que lo vamos a hacer, sí, pero nos gustaría. O buscar otras fuentes de financiación para poder llevar esto a cabo, evidentemente, desde un punto de vista mucho más, ¿no? O sea que avisaos estáis.
Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que agradecer todos pues, a la organización o quien os haya invitado el que vosotros estéis aquí, no solamente por vuestro trabajo, sino la manera tan generosa de describir vuestro trabajo. Siempre yo. Felicidades por eso. Como se nota que eres amiga. Se nota, ¿no? Está comprada. Y bueno, una pregunta muy concreta, porque has hablado en muchas ocasiones a la hora de presentar vuestros trabajos de prototipo. Entonces, quería saber hasta qué punto las primeras veces que testeáis esos trabajos los proponéis como prototipo e incorporáis todas esas cuestiones que el público, ¿no? Ya sean niños o público adulto, os están sugiriendo a la hora de utilizarlo, porque, bueno, lo has comentado con el trabajo que presentasteis en la Perpelló, que luego en Barcelona pues se ha modificado, pero bueno, supongo que en otros trabajos habrá sucedido igual. Sí, pasa constantemente, es nuestra manera de trabajar. Básicamente nosotros, para financiar los proyectos, hasta ahora lo que hemos hecho, o bien presentarnos a concursos, y cuando lo ganas, tienes la suerte de ganar un concurso, pues entonces ese dinero lo inviertes evidentemente en hacer el proyecto, o te invitan a hacer una exposición y entonces siempre rascar ahí la producción lo máximo posible con el comisario, director de museo y tal, para poder... Y entonces con ese dinero poder ir produciendo el proyecto. ¿Qué sucede? Pues, hombre, estábamos hablando de que todos estos trabajos han sido producidos en años de bonanza, ¿no? Entre comillas. Pero para el mundo del arte, como nunca ha habido bonanza, pues realmente los presupuestos siempre han sido muy escuetos. Y entonces eso nos obliga a tener que ir haciendo prototipos e ir evolucionándolos. Y entonces dice, tenemos otra exposición, pues venga, vamos a ver si lo modificamos y lo hacemos un poco más. Por ejemplo, el primer observatorio, cuando puesto que teníamos, fuimos a un herrero para que nos lo hiciera, nos dijo, mira, con este dinero te hago 2 cajas de hierro y tú metes dentro las cosas y ya está. No me pongas a hacerte ninguna curvatura, ni ningún plano, ni nada, porque estos son 3 horas de trabajo mío y te puedo hacer esto. Y dices, bueno, pues vale, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, hazlo, lo expones y tal, luego te sale el segundo y dices, bueno, entonces en el observatorio se puede ver claramente. No sé si, por ejemplo, bueno, si se ve alguna imagen más cercana. Este de aquí, bueno, sí, aquí se ve un poco mejor. Este es el primer observatorio que hicimos, que fue producido por La Laboral para una exposición en La Laboral Centro de Arte, que lo colocamos en la torre de La Laboral, ¿no? Pues eso es una caja con una puerta, un tubo, ahí debajo está el ordenador, el palo con la antena y una cámara arriba, y un Arduino ahí arriba con una para saber hacia dónde miras, ¿no? Claro, pues eso costó un dinero, muy poco. Luego conseguimos otro poco más de dinero y conseguimos hacer estos, que fue una modificación del anterior, pero un poco más estético, ¿lo veis? Con esta caja un poco más, yo lo veo un poco más estético, tampoco se pasa, pero bueno, un poco más, ¿no? Con estos brazos y tal, ¿no? Un poco más evolucionado, sobre todo lo que es el cuerpo, ¿vale? Del sistema, ¿no? De aquí, que es una caja, que el visor, la pantalla está ahí. Y luego llegamos a la versión actual, que es otra evolución en el cual ahí ya es integrado y es un poco más, aparte este gira hacia arriba y hacia abajo, los otros no, entonces este te permite también mapear hacia arriba y hacia abajo, por lo cual, entonces, pues sí, evidentemente nuestra única forma de trabajar es así, no hemos conseguido, ojalá lo pudiéramos hacer, con Herbie's Playground pasa igual, a nivel técnico hemos ido desarrollando la pieza, ahora por ejemplo la versión de los sensores es más pequeña que la que os hemos enseñado y demás. Pero también, bueno, luego no es solamente a nivel técnico, sino que también, claro, tú vas viendo, las piezas son interactuando un poco, cómo la gente las usa, en las exposiciones, hablas con la gente y demás, y entonces eso también lo incorporas, ¿no? Y para siguientes versiones, pues intentas mejorarlo, modificar cosas, ves que ha funcionado, que no, y entonces pues vas un poco evolucionando, claro. Nosotros, las piezas, por eso hablamos de proyectos, ¿no? Porque probablemente nunca llegan a estar acabados, ¿no? Nunca es una cosa... Hasta menos el parque cuando hagamos el crowdfunding. Muy bien, gracias de nuevo, Diego. Vamos a cortar aquí. Así que a ti ya Clara. Venga, vosotros. Vamos...